Este episodio llega gracias al canal Libros al Punto, un proyecto que acerca el conocimiento de los mejores libros de emprendimiento, finanzas y desarrollo personal. Bienvenidos a un nuevo análisis a fondo. Hola, ¿qué tal? Hoy traemos una inmersión tremenda en un tema que de verdad nos hace replantearnos muchísimas cosas sobre cómo funciona el mundo. Totalmente. Es uno de esos temas que te cambian la perspectiva. O sea, la misión que tenemos hoy es desgranar un montón de datos y estudios que vienen de los extractos del libro Fuera de serie de Malcolm Gladwell. Y el objetivo es, básicamente, deconstruir ese gran mito del hombre hecho a sí mismo. Sí, esa idea romántica que vemos en las películas, no. Exacto. Ese relato de que alguien triunfa única y exclusivamente por su talento innato, porque aprieta los dientes y se esfuerza más que nadie. Claro, el genio solitario contra el mundo. Eso es. Pero, a ver, cuando nos metemos en las fuentes de hoy, vemos que hay ventajas ocultas, herencias culturales e incluso casualidades del calendario, que son las que realmente crean a estas personas de éxito. Pues sí. Y yo creo que para empezar a visualizar esto de forma clara, tenemos que usar una analogía que es brillante. O sea, imagínate que vas paseando por un bosque. Vale. Y de repente te encuentras con el roble más alto, el más imponente de todos. El típico árbol enorme. Exacto. Tu primer pensamiento, instintivamente, no debería ser solo pensar en la semilla. No dice simplemente que vaya bellota tan espectacular tuvo que ser, ¿verdad? Claro, la semilla importa, pero no lo único. Eso es. Para entender por qué ese roble es el más alto, tienes que mirar la luz del sol que recibió. A lo mejor no tenía otros árboles tapándole. ¿Sí? O la tierra. Justo, la profundidad de la tierra donde cayó. Y bueno, el simple hecho, la pura suerte de que ningún leñador pasara por ahí para cortarlo. O sea, el éxito es en realidad un ecosistema entero, no es un fenómeno aislado. Me encanta esa imagen del bosque, fíjate, porque nos viene que ni pintada para el primer caso de nuestras notas. Es una historia que parece, casi magia científica. Sí, la historia de Roseto. Madre mía, lo de Roseto. Nos vamos a los años 50 a Pensilvania. Resulta que allí había un pueblo habitado por inmigrantes italianos de la zona de Roseto Valfortore que se instalaron en Estados Unidos. Un pueblo muy pequeño, muy cerrado. Sí, y un médico llamado Stuart Wolf empieza a investigar a esta gente y hace un descubrimiento brutal. Casi nadie menor de 65 años sufría infartos. En los años 50, que era la época dorada de los infartos en ese país. Claro. Es que la gente allí literalmente se moría de vieja. No tenían suicidios, el alcoholismo era inexistente, cero úlceras y claro, tú piensas, pues habrán dado con la dieta perfecta. Eso pensó el equipo médico al llegar allí. Empezaron a descartar cosas. Dijeron, a ver, ¿será la dieta? Y resulta que cocinaban con manteca de cerdo. Sí, una locura. Comían pizzas con embutido, se calcula que el 41% de sus calorías eran pura grasa. Bueno, pues si no es la dieta, será que hacían muchísimo ejercicio. ¿Qué va? Muchos tenían obesidad y fumaban como carreteros. O sea, el estilo de vida no era. Vale, entonces tiene que ser la genética. Traerían unos genes espectaculares de Italia, ¿no? Pues tampoco, porque fueron a buscar a familiares de estas personas que vivían en otras partes de Estados Unidos, para ver sus historiales. Y resulta que esos familiares sí que tenían infartos y enfermedades como el resto de la población. Y aquí es donde Wolf hace el gran descubrimiento. Me parece un truco de magia, porque van buscando la respuesta en la biología del individuo y se dan de bruces con que la respuesta está en la sociología del vecindario. Exactamente, estaba en la comunidad. Descubren que el secreto era la estructura social. Vivían 3 generaciones en la misma casa, se respetaban muchísimo a los ancianos. Y tenían un igualitarismo tremendo, o sea, los ricos no presumían y siempre se ayudaba al que le iba mal. Y tenían como 22 organizaciones cívicas para un pueblo enano. Fíjate, 22. Y esto, a cualquiera que nos escuche, le plantea una pregunta clave. Si la salud de tu corazón no se puede entender aislando al individuo, ¿significa esto que el éxito profesional tampoco se puede medir separando a la persona de su comunidad? Esa es la clave de todo. No se puede aislar. Y para comprobar esto, nos podemos ir al lugar donde supuestamente impera la meritocracia pura y dura, el deporte de élite. Ahí sí que se supone que solo vale el talento. Eso creemos. Pero vamos a hablar del hockey sobre hielo en Canadá. Resulta que un psicólogo, Roger Bansley, estaba viendo un partido de juveniles de élite, los Tigres de Medicine Hat. Y mirando el programa por puro aburrimiento, vio un patrón rarísimo en las fechas de nacimiento. Sí, que casi todos habían nacido a principios de año. Exacto. El 40% de los jugadores de élite nacían entre enero y marzo. Es que es brutal. Y la causa de esto no tiene nada que ver con los astros ni nada raro. Es puramente burocrático.
La fecha de corte para las categorías infantiles es el 1 de enero. A ver, explícanos esto bien, porque tiene tela. Pues que un niño que nace el 2 de enero compite en el mismo equipo que uno nacido a finales de diciembre de ese mismo año. Y claro, a los 9 o 10 años, 11 meses de diferencia en desarrollo físico, es un mundo. Claro, el de enero es muchísimo más grande, tiene más fuerza. Y el entrenador ve a ese niño más grande, lo confunde con alguien que tiene más talento y lo selecciona para la élite. Y ahí empieza la bola de nieve. Eso es. Le dan mejores entrenadores, juega el triple de partidos y para cuando llegan a los 14 años, ese niño realmente es mejor jugando. Es lo que los sociólogos llaman el efecto Mateo. Eso de que al que tiene se le dará más. Exacto, una ventaja minúscula injusta se acumula hasta crear diferencias enormes. Es que a mí esto me indigna. O sea, estamos desechando a la mitad del talento de la sociedad por culpa de un trámite administrativo. Es como haber diseñado un sistema de astrología perverso donde por ley solo los nacidos en enero y febrero tienen derecho a triunfar. Y pasa en el fútbol europeo también, fíjate. Sí, la selección checa que venía en los apuntes, todo es de principios de año. Y lo peor, pasa en la educación. El estudio de Dewey y Bedar sobre las pruebas internacionales TIMSS. Exacto. Los niños mayores de la clase sacan entre 4 y 12 puntos porcentuales más en matemáticas y ciencias. Y eso decide quién va a los programas de excelencia y, a la larga, a la universidad. Y claro, si esa ventaja inicial se traduce en poder practicar el triple que tus compañeros, nos lleva a una duda enorme. ¿Cuántas horas hay que practicar exactamente para llegar a la genialidad? Esa es la famosa regla de las 10.000 horas, ¿verdad? Efectivamente, que Anders Ericsson hizo un estudio con violinistas en Berlín, y la conclusión fue demoledora. No encontraron ni un solo prodigio que llegara a la cima sin esforzarse, ni ningún trabajador incansable que se quedara atrás. La diferencia entre los muy buenos y los genios es que, a los 20 años, los genios habían acumulado 10.000 horas de práctica. Madre mía, 10.000 horas. Es que hasta Mozart, que es como el niño prodigio por excelencia, tardó 10 años escribiendo música en llegar a componer su primera obra maestra de verdad. El concierto número 9. Eso es. Pero claro, aquí hay una realidad muy incómoda. Nadie, absolutamente nadie, consigue 10.000 horas de práctica por sí solo en su adolescencia. Hace falta un ecosistema. El caso de Bill Joy me parece el ejemplo perfecto de esto. Bill Joy descubre la programación en 1971 en la Universidad de Michigan. Y claro, Michigan era de los pocos sitios que tenía un sistema de tiempo compartido en sus ordenadores. Que ya no usaban tarjetas perforadas, o sea, no tenían que esperar horas para ver si el código funcionaba. Exacto. Pero es que además encontraron un error en el sistema, un bug, que era T igual a K, que les permitía programar gratis las 24 horas del día. Bill Joy acumuló sus horas porque le salió gratis. O sea, una casualidad tremendo. Y si miramos la música, los Beatles, o sea, siempre hablamos de su genialidad, pero se nos olvida el viaje a Hamburgo. Sí, tocando en clubes de striptease. Tocaban 8 horas seguidas, 7 días a la semana. Imagínate lo que es eso. Acumularon 1.200 actuaciones en directo antes de su primer gran éxito. Y el caso de Bill Gates es igual. En 1968, Gates está en el colegio Lakeside, que es de los pocos que tenía un terminal conectado a un ordenador. Consiguió tiempo gratis en varias universidades y empresas. Para cuando dejó Harvard, ya tenía sus 10.000 horas. Por eso digo que Joss y Gates fueron unos genios, sí, pero fueron los grandes beneficiarios de una lotería de acceso espectacular. Necesitaban dinero, padres que los apoyaran. No hicieron nada para ganar ese acceso inicial. Y a esto hay que sumarle la suerte demográfica, que es otra lotería. Uy, sí, cuéntanos lo de las fechas de nacimiento, que es de locos. Pues mira, Gates, Jobs y Joy nacieron entre el 54 y el 55. O sea, la edad perfecta para que cuando llegó el primer ordenador personal, en el 75, tuvieran 20 años. Jóvenes, sin hipotecas, listos para arriesgar. Claro, no tenían una familia que mantener. Y pasó lo mismo con los grandes titanes industriales americanos. Rockefeller o Carnegie nacieron en la década de 1830, la época justa para aprovechar la revolución económica de los años 60 y 70 en el siglo XIX. Es todo cuestión de encajar en el momento exacto. Pero claro, yo te pongo un contrapunto ahora. Vale, la práctica es vital. La suerte demográfica también. Pero, ¿qué pasa si alguien nace con un intelecto fuera de lo común? O sea, un superdotado brutal. ¿No debería eso bastar para superar cualquier barrera? Pues resulta que no. Y aquí entra la historia de Chris Langan. Una historia tristísima, por cierto. Mucho.
Langan tiene un coeficiente intelectual de 195. Einstein tenía unos 150, para que te hagas una idea. Una pasada. Aprendió a leer solo de niño. Leía libros súper complejos a los 16 años. Pero, ¿sabes en qué terminó trabajando? ¿De portero de discoteca, no? Sí, de portero. Y todo por un problema burocrático. Perdió su beca en la universidad porque su madre no envió un formulario a tiempo. Y luego en otra universidad dejó los estudios porque se le rompió el coche y un profesor no le quiso cambiar el horario de una clase. Es que manda narices, un genio absoluto truncado por un papel y un coche roto. Y en los apuntes se contrasta esto con Robert Oppenheimer. Fíjate qué diferencia. Oppenheimer, otra mente brillante, pero cuando estaba en Cambridge intentó envenenar a su tutor con productos químicos. Bueno, un intento de asesinato en toda regla. Exacto. Pero en lugar de ser expulsado o ir a la cárcel, le dieron libertad condicional. Y más tarde convenció a los militares de Estados Unidos, que eran súper estrictos, para que le dieran la dirección del Proyecto Manhattan. Y eso que él tenía simpatías comunistas y cero experiencia administrando. O sea, un tipo que intenta envenenar a su profesor acaba dirigiendo el proyecto militar más importante del país. ¿Y cuál es la diferencia con Langen? Pues lo que llaman la inteligencia práctica. Saber qué decir, a quién decírselo y cómo decírselo. Oppenheimer la tenía, Langan no. Es que yo uso una analogía deportiva para esto del coeficiente intelectual porque lo veo clarísimo. La inteligencia analítica es como la altura en el baloncesto. O sea, medir 1,90 m te mete en la pista, pero medir 2,5 m no te hace automáticamente mejor que Michael Jordan. Claro, una vez pasas el umbral de lo suficiente ya importan otras cosas. Exacto. Hay un efecto umbral. Pasa de un punto y lo que marca la diferencia es si tus padres te enseñaron a exigir tu lugar en el mundo o a agachar la cabeza. Y eso lo demostró el psicólogo Terman con sus famosos térmitas, un grupo de niños superdotados. Que acabaron teniendo vidas súper comunes, la mayoría. Sí, y resulta que algunos niños que Terman rechazó por no tener suficiente nivel como Shockley o Álvarez, luego ganaron el premio Nobel. Y para entender de dónde sale esa inteligencia práctica, tenemos el estudio de Annette LaRue. Lo de las diferencias de clase al criar a los niños. Eso es. Las familias de clase media y alta usan el cultivo concertado, les enseñan a negociar con la autoridad. Ponía el ejemplo de un niño, Alex, que interrumpía al médico para hacerle preguntas con total naturalidad. Y las familias de clase baja usan el crecimiento natural. Cuidan de los niños, pero les enseñan sumisión ante la autoridad. Como Langan, que ante un profesor que le dice no, se da la vuelta y se va. Eso mismo. Y todo esto nos lleva al último caso, que es la culminación de todas estas ideas de ventajas acumuladas, cultura y época. La historia del abogado Joe Flom. La historia de Joe Flom es el broche de oro de este tema. A ver, este hombre era hijo de inmigrantes judíos, muy pobres, en Nueva York durante la Depresión. Se graduó en Harvard con notas brillantes. Pero claro, va a buscar trabajo a los bufetes prestigiosos de Wall Street y le cierran la puerta en las narices, porque solo querían gente con perfiles nórdicos de buenas familias. Y aquí está la primera lección de Joe Flom. Esa marginación fue su mayor ventaja. Esa es la ironía suprema, me parece fascinante. Al ser rechazado, Flom tiene que coger las migajas. Los litigios, las adquisiciones hostiles de empresas, lo que los bufetes pijos consideraban trabajo sucio. Exacto, no querían mancharse las manos. Pero en los años 70 cambian las leyes económicas y las adquisiciones hostiles se vuelven el gran negocio de Wall Street. ¿Y quién era el único abogado que tenía sus 10.000 horas de práctica en el foso de las serpientes? Joe Flom. Es que es brutal. Las características que lo hacían incontable en los 40 lo convirtieron en el rey de Wall Street en los 80. Y luego está la segunda lección, que es la fortuna demográfica. Nació en los años 30, una época con muy poca natalidad por la depresión. O sea que tuvo colegios públicos excelentes, cero hacinamiento en las aulas y una universidad súper barata. No había casi competencia. Delantales y ropa en Nueva York. Era un trabajo muy duro, pero era lo que se llama trabajo significativo. O sea, un trabajo donde había autonomía, complejidad y donde el esfuerzo que ponías se traducía directamente en resultados. No era como estar en una cadena de montaje apretando tornillos. Exacto. Y esa cultura le enseñó a Flom que el trabajo duro moldeaba el mundo. Él no es un héroe solitario, es el producto majestuoso de su época, su demografía y su cultura. Y creo que con esto llegamos a una reflexión importantísima para quien nos escucha, porque hemos visto que el talento puro es totalmente secundario frente al ecosistema que lo rodea,
Y la verdad, si la sociedad fuera consciente de esto, podríamos cambiar el mundo mañana mismo. Simplemente no sirven para estudiar. Es que la pregunta que queda flotando es, en nuestra obsesión por premiar al genio solitario, ¿a cuántos como Langan estamos dejando por el camino? ¿Cuántos genios médicos o músicos virtuosos no llegan a nada porque no sabemos cómo plantar sus semillas en la tierra adecuada? Esa es la clave, dejar de mirar solo la bellota y empezar a cuidar el bosque. Este episodio llega gracias al canal Libros al Punto, un proyecto que acerca el conocimiento de los mejores libros de emprendimiento, finanzas y desarrollo personal de forma clara y práctica. Con esta reflexión nos despedimos. Ojalá empecemos a construir entornos donde el talento real de verdad encuentre su oportunidad. Hasta la próxima Inmersión Profunda.